Muy bien, veamos qué me pide este problema. Dice el problema: ¿cuál es el valor de la masa de un objeto que ejerce una presión de 20 newton sobre centímetros cuadrados sobre un área de 25 centímetros cuadrados? Entonces, acá yo lo que escribí son los datos. Me dice que un objeto tiene una masa, que no la conozco. Cuando me habla de masa, se está refiriendo a los kilogramos, ¿sí? Los kilogramos masa. Eso no lo conozco. Sí conozco la presión que ejerce ese objeto sobre la superficie de apoyo. Me dice que tiene una presión, o que ejerce una presión de 20 newton sobre centímetros cuadrados. Y me dice que el área, o la superficie de apoyo, es de 25 centímetros cuadrados. Muy bien. Yo conozco la definición de presión, sé que presión es fuerza sobre área. Entonces, de ahí, si miramos bien, la presión la conozco, es esto. El área la conozco, es esto. Lo que no conozco es la fuerza. Entonces lo que voy a hacer primero es calcular la fuerza de acá. Pero la voy a acomodar a la fórmula. ¿Cómo la voy a acomodar? Como yo lo que quiero saber es la fuerza, entonces matemáticamente lo que está dividiendo, que en este caso es el área, lo que está dividiendo yo lo puedo pasar multiplicando para que me quede la fuerza sola. Es decir, voy a hacer un despeje. Presión por área va a ser igual a fuerza. ¿Está bien? El área que está dividiendo pasó multiplicando para el otro lado del igual. Y me quedó la fuerza de este lado del igual, me quedó la fuerza sola. Como presión y área la conozco, lo voy a reemplazar. La presión es 20 newton sobre centímetros cuadrados. Por el área también lo conozco. Es 25 centímetros cuadrados. Eso me va a dar la fuerza. Si yo miro acá, puedo multiplicar 20 por 25. 20 por 25. Eso me da 500. 500. Y centímetros cuadrados con centímetros cuadrados lo puedo simplificar. Es decir, la fuerza me tiene que quedar en newton. ¿Sí? Está bien, porque una fuerza no me puede quedar en centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados se simplifica con centímetros cuadrados al hacer la multiplicación. Y la fuerza me queda en newton como corresponde. O sea que tengo una fuerza de 500 newton. ¿Sí? Bueno, pero eso no es lo que me pedía el problema en definitiva. Yo calculé la fuerza. Sabemos que si tengo un objeto que está apoyado sobre el piso, todo objeto que está sobre la tierra tiene un peso. Y el peso es una fuerza. Entonces lo que yo puedo interpretar ahí que conozco es el peso. Tiene un peso de 500 newton. ¿Sí? Pero también, si los newton lo paso a kilogramos fuerza, recordando la equivalencia de que un kilogramo fuerza equivalen a 9,8 newton, ¿sí? Lo que voy a hacer es pasar estos newton a kilogramos fuerza. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una forma sería utilizando una regla de tres simple. Es decir, si yo sé que un kilogramo fuerza equivalen a 9,8 newton, entonces 500 newton, que es lo que yo quiero pasar, 500 newton, no sé cuántos kilogramos fuerza van a ser. Pero esta es una regla de tres simple matemática en donde yo puedo multiplicar este por este, 500 por 1 y dividir por 9,8. ¿Estamos? Hay que recordar algunos conceptos matemáticos. Entonces, 500 por 1 me da 500. Dividido 9,8, eso me queda 51,02. Entonces, quiere decir que la fuerza es 51,02 kilogramos fuerza. Ahí logré pasar los newton a kilogramos fuerza. Para pasar esos kilogramos fuerzas, que representan fuerzas, para pasarlo a unidades de masa, ¿sí? Para saber cuánto es la masa de este objeto, porque no es lo mismo peso que masa, ni fuerza que masa. Entonces la masa es este mismo valor, 51,02, pero en vez de kilogramos fuerza, la unidad es kilogramo. ¿Sí? Después más adelante veremos que no es lo mismo kilogramos que kilogramos fuerza, ¿sí? Porque no es lo mismo masa que fuerza, pero son unidades parecidas. Entonces, a veces viene la confusión ahí, ¿sí? Porque nosotros usamos la palabra kilo cuando hablamos de peso, kilo, pero kilo
Si yo hablo de peso, tendría que decir kilogramo fuerza. Si yo digo kilogramo, me estoy refiriendo a la masa, no al peso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Rebobinando un poquito. Utilicé la fórmula de presión, como conocía la presión y el área, de acá despejando la fuerza, lo despejé, reemplacé los datos conocidos, multipliqué, simplifiqué centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y me queda la fuerza en Newton. ¿Sí? Esa fuerza en Newton, después, como yo sé esta equivalencia, con la regla de 3 simple matemática, lo puedo pasar a kilogramo fuerza. En vez de Newton, me queda kilogramo fuerza. O sea, 500 Newton son 51,02 kilogramos fuerza. Y para pasar la unidad de masa, cambio kilogramo fuerza por kilogramos. Y bueno, ahí tengo la masa que tiene ese objeto, 51,02 kilogramos.